habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se le mora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Proverbios, capítulo 13. Estamos avanzando a través de este libro de Proverbios. Y una vez más, como los últimos 3 domingos, encontramos proverbios pequeños que van apareciendo a través de las páginas de este libro. Recuerda que los primeros capítulos eran unos pequeños discursos alrededor de la sabiduría, de el mundo representado con la mujer malvada, el pecado representando por el hombre malvado, por el hombre malo, pero también encontramos a el padre representado por Salomón dando consejo a su hijo. Pero ahora estamos llenos de todos estos proverbios, uno por uno. Algunos se ligan, algunos se relacionan, algunos no. Así es que vayamos a través de este pasaje. Mira lo que dice Proverbios 13. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6 y luego vamos meditando en cada uno de ellos. Vamos a ver todo el capítulo. Dice así, Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del poderoso perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Oramos. Señor, gracias por permitirnos pasar este tiempo meditando en tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que toda tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Nos acercamos a ella con confianza, Señor, para recibir de ti. Que esa semilla que tú pongas en nuestro corazón, que es tu palabra, encuentre buena tierra y dé mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pareciera que este capítulo 13 vuelve a arrancar con una especie de introducción, algo que se ha repetido una y otra vez, que tiene que ver con la sabiduría y con el consejo. Entonces Salomón estuvo hablando a su hijo constantemente: escucha el consejo, escucha el consejo. Ahora en el capítulo 13 arranca diciendo: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Sin duda es sabio aceptar el consejo de un padre. Y me dice aquí la palabra consejo, pero la palabra consejo también, como vimos en el capítulo 1 de Proverbios, también se puede traducir como disciplina. El hijo sabio recibe el consejo y recibe la disciplina, pero el burlón se niega a escuchar la corrección. La diferencia entre consejo y corrección es mucha. Pareciera que sube de nivel el consejo, la disciplina, la corrección, la reprensión. Pero el burlón ha rechazado una y otra vez. El burlón no responde al consejo, no lo toma, no lo recibe. El burlador no escucha ni siquiera ya
cuando vienen a Él con una reprensión o con una corrección. Lo que quiero decir es que podemos pasar a través de negarnos a escuchar, negarnos a recibir, hasta llegar a un punto en el que no escuchemos ni siquiera la corrección y nos hemos convertido en alguien burlador, en alguien necio, en alguien que no aprende. Imagínate, alguien quiere corregirte para que aprendas y puedas crecer, pero el burlador no lo recibe. Creo que es una buena introducción para ver el resto, porque así como la semana pasada vamos a volver a ver al necio, vamos a volver a ver el hombre que escucha, vamos a volver a ver al impío, vamos a volver a ver al justo. Pero los siguientes versículos se enfocan en la boca. Mira lo que dice el verso 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. En la NTV lo traducen así y se relaciona aún más. Mira, con palabras sabias que salen de tu boca, te conseguirás una buena comida. Pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. La boca se abre ya sea para hablar o para comer. Y cuando hablamos palabras sabias, dice Salomón a su hijo, sabiduría hablada, puedes encontrar una buena comida, puedes encontrar prosperidad. Pero el alma de la gente traicionera y los prevaricadores, unidos al burlador que vimos en el capítulo 1, tienen hambre de violencia, porque comen violencia, sueltan violencia y siguen teniendo apetito de violencia. Y creo que lo podemos ver. Todo comienza muchas veces, todo comienza en el corazón, se expresa por la boca y luego a través de las acciones. Verso 3 dice, el que guarda su boca, dice, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Controlar la lengua es algo muy difícil. De hecho lo dice así, los que controlan su lengua tendrán una larga vida, pero aquel que abre la boca puede arruinarlo todo. Dices, ya no voy a hablar, ¿no? Bueno, a lo mejor no es que no tengas que hablar, a lo mejor es que tienes que hablar menos. Como dice Santiago, ¿verdad? Seamos tardos para enojarnos, tardos para hablar, prontos para escuchar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Incluso Santiago en el capítulo 3, si me acompañas allá, Santiago capítulo 3 versículo 5 me habla de la capacidad que tiene la lengua de hacer daño y la compara con cosas muy grandes y que traen muchas consecuencias. Santiago capítulo 3 verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dices, oye Santiago, ¿no estás exagerando? No, porque dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora Santiago tiene que decirnos ahí, hermanos, esto no debe de ser así. Dice así, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Necesitamos entregar nuestra lengua y nuestra boca al Señor si somos de aquellos que no paran de hablar. Yo tengo un amiguito que habla y habla y habla y habla y habla. Se llama el pastor Raúl. ¿Lo conocen a Raulito? ¿Cómo habla? Una vez le dije, a ver, 1 minuto sin hablar. Sufría así, ¿no? Ahora, no tiene que ver tanto con lo que con hablar mucho, sino con lo que dices mientras hablas. ¿Estás de acuerdo? Cuidado, en las muchas palabras puedes encontrar el pecado. Mira lo que dice en el verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
No es que los perezosos, que ya lo hemos visto este personaje en los capítulos anteriores, no es que no tengan sueños, tienen muchos sueños, tienen ambiciones, desean cosas, pero nunca lo obtienen. No les falta el deseo, pero no hacen nada para conseguirlo. El contraste es que el diligente, los que trabajan con esmero, prosperan. Ahora dice ahí en el versículo 4, mas el alma de los diligentes. ¿Está hablando de algo espiritual? Bueno, la palabra alma se utiliza intercambiablemente como la palabra vida. La vida del diligente será prosperada. Pero ¿por qué no pensar en eso también? Cuando nosotros en las cosas espirituales somos diligentes, encontraremos fruto espiritual para nuestras vidas. Versículos 5 y 6. Checa cómo contrasta en estos dos versículos al justo con el impío. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Claro, estamos hablando de la boca, de controlar nuestra boca. Bueno, los justos odian las mentiras, porque Dios mismo odia la mentira. Porque ahora que conocemos del Señor, sabemos qué puede provocar la mentira, incluso quién es el padre de mentiras. ¿Sabías quién es el padre de mentiras? En Juan capítulo 8 me dice que Satanás es el padre de mentiras. Ahora, lo he dicho otras veces, pero no me cuesta trabajo volverlo a decir. No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. Una mentira es una mentira. Bueno, es que no lo dije todo. Una media mentira es mentira. Cuidado, si eres mentiroso, más vale que tengas buena memoria. Pero aun cuando tengas buena memoria, como vimos la semana pasada, llegará un momento en que se va a descubrir. ¿Cómo se descubre? Aquí lo dice: los perversos que aman la mentira en contraste con el justo son motivo de vergüenza y deshonra. Cuando alguien te cacha en una mentira eres motivo de vergüenza y deshonra. Ten cuidado, puedes perder negocios por ser un mentiroso. Pero aquí también me dice: la justicia protege el camino al de perfecto camino, pero el pecado engaña a los malvados. Sabes, la mentira siempre va a llegar. Dice en Proverbios 28:13: el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo descubre y se aparta encontrará misericordia. En Números capítulo 32 verso 23 le dice Dios a su pueblo: el pecado te va a alcanzar. No piensas que puedes correr más rápido que una mentira. La mentira te va a alcanzar en algún momento. Mira cómo dice el verso 7 y 8. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Dices, ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera pretendo, soy pobre, dices, ¿no? Pero aquí me habla de algo muy interesante. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. ¿Conoces de esos? Hay quienes son pobres pero se hacen pasar por ricos. Pero hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Y el ejemplo más grande de esto lo encontramos en el Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Vamos a hablar también de riquezas y vamos a hablar un poco más adelante. Se va a repetir este tema una vez más. Pero qué bello que una persona que tiene recursos puede hacerse pobre para servir a los demás, para convertirse en alguien de bendición. Ahora checa lo que dice el verso 8. Porque a lo mejor dices, bueno, pues mejor ser rico. Si yo fuera rico, le daría todo. ¿Quién sabe? Mejor no hables, como hemos visto, ¿no? Mejor controla tu lengua. Pero checa lo que dice el siguiente versículo. Es un poco confuso. Dice: el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. En la NTV dice: el rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Y es que tener dinero puede ser un problema, porque tienes dinero y entonces piden rescate por tu vida. Ahora, aquí me dice: el rico puede pagar rescate por su vida, sí, para salir de algún problema, para salir de algún asunto. Al final vamos a hablar de cómo la riqueza material no puede salvar tu vida, pero sí te puede ayudar cuando estás en un problema. Dice: pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Pues no tienen
Exacto, no tienen que quitarle, no tienen nada y entonces no tienen problemas generados por la riqueza. Mira lo que dice en el versículo 9 y 10. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Esto que está aquí en el versículo 9 se une a los versículos anteriores que vimos del versículo 5 y 6 cuando hablaba del justo. El justo dice aborrece la mentira, es guardado por la justicia y termina diciéndome está lleno de luz. La vida del justo está llena de luz y de alegría. Pero por el otro lado, el impío que ama la mentira, que se vuelve odioso e infame, en realidad está viviendo en oscuridad. Verso 10. La soberbia concebirá conflicto, el orgullo lleva al conflicto. ¿Cómo no? Muchos de nuestros problemas que suceden en el día a día surgen a partir del egoísmo, del orgullo, de la soberbia. Y cuando encuentras una persona llena de orgullo, de soberbia y es egoísta, sin duda va a haber problemas. Pero los que siguen el consejo son sabios. Versículo 11, mira lo que dice. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquí esa palabra vanidad, Salomón la va a utilizar mucho en el libro de Eclesiastés, donde una y otra vez nos dice vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. En otra versión lo traducen como la riqueza lograda de la noche a la mañana, el dinero fácil. Algunos consideran que aquí está hablando de aquella persona que o roba o hace un negocio engañando a las personas y obtiene grandes ganancias. Bueno, dice ahí, pronto desaparece, pero la mano laboriosa, la persona que trabaja, el fruto del arduo trabajo aumenta, dice, con el tiempo. Sin duda, Salomón le está diciendo a su hijo, trabaja y trabaja arduamente y encontrarás con el tiempo aquello que estás buscando. No te vayas por el dinero fácil. Versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Te acuerdas que te hablé de Raulito? Bueno, Raulito cuando se casó, utilizó este versículo para su boda. Dices, bueno, vamos a leerlo de nuevo. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Incluso le escribió una canción para su esposa basada en este versículo. Y es que estuvo esperando como 6 años para casarse. Pues claro, ¿no? Es tormento al corazón. Él ya se quería casar, pero en ese tiempo su esposa, Itzel, era muy joven. El papá de Itzel, César, le decía espera, 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 y lo hizo esperar hasta que se volvió tormento en su corazón. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y pienso en el hombre que estaba en el estanque de Betesda, que llevaba 38 años enfermo. ¿Recuerdas esa historia? En Juan capítulo 5, Jesús llega al estanque de Betesda y había muchos enfermos. Y se decía que ahí venía un ángel, tocaba el agua y el primero que llegaba era sanado. Pero este hombre estaba paralítico por 38 años. Cuando llega Jesús a este lugar, que Jesús había recorrido Galilea sanando a personas como él, se acerca con él y le dice, ¿quieres ser sano? ¿No? Y este hombre, porque dice aquí, la esperanza que se demora es tormento del corazón, estaba completamente afligido y lo único que responde es, no tengo quien me ayude. Uno más va a ganar el tocar el agua y va a ser sanado. Yo no tengo nadie que me ayude. Pero ahí estaba Jesús. Y Jesús lo sana. Sí, la esperanza que se demora aflige el corazón, pero es bellísimo cuando un sueño es cumplido. La palabra aquí, deseo cumplido, se traduce en la NTV como eso, como un sueño cumplido. Pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Checa cómo se relaciona con los siguientes versículos. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado.
La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Viste cómo en el versículo 14 dice manantial de vida? Pareciera que en estos versículos 12, 13 y 14 Salomón está pintando esta especie de desierto, pero donde hay agua, hay vida, los árboles crecen junto a corrientes de agua porque hay un manantial de vida que fluye desde ese lugar. Eso es una imagen hermosa. Aquella persona que menosprecia el precepto es como si estuviera viviendo en un desierto. Pero aquel que teme al mandamiento será recompensado. Es árbol de vida. Encuentra en la ley del sabio un manantial de vida. Eso es increíble. Puedes preguntarle a aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Salvador y la obra que han hecho, cómo viven el día de hoy. Porque la verdad está ahí. Jesús vino para darnos vida. Encontramos en Él árbol de vida. Él es fuente de vida. Ahora, aquel que identifica el mandamiento, teme el mandamiento, identifica el mandamiento como manantial de vida, dice aquí en el verso 14, se aparta de los lazos de la muerte. Hay un solo manantial, hay un solo árbol de vida, hay muchos lazos y trampas a tu alrededor. Qué importante es permanecer en su palabra y apreciar su palabra como manantial de vida. Versículo 15 y 16. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Vuelve a aparecer esta persona, el necio. El necio va directo a la destrucción. Lo habíamos visto ya. El necio cree que su camino es camino recto, pero no se da cuenta que el destino es la muerte, la destrucción. El necio, dice aquí, manifiesta su necedad. El necio muestra cómo es necio. Pero las personas sabias piensan antes de actuar. Es prudente y proceden con sabiduría. Claro, la semana pasada vimos que el necio, ¡pum!, luego abre la boca y empieza a gritar y empieza a enojarse. Y veíamos cómo es difícil lidiar con una persona que es así y vivir con una persona que es así, que que parece un cerillo, ¿verdad? ¡Pum! Se enciende cada vez que sucede algo que no sale bajo su expectativa. Bueno, el necio no solo manifiesta su necedad, veremos en el versículo 20 que incluso será quebrantado. Mira lo que dice el verso 17 y 18. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Dos clases de mensajeros: un mensajero fiel y un mal mensajero. De entrada, encargarle el mensaje a alguien ya requiere de cierta confianza. Ve, dile a esta persona esto. Hey, lleva esto a tal lugar. Ve a decirles estas palabras. Tú esperas que ese mensajero vaya y entregue el mensaje correcto. Cuando estás en un conflicto, es mejor enviar a alguien que va a mejorar la situación, no a alguien que va a empeorar la situación. Un mal mensajero, un mensajero no confiable, lo que hace es crear problemas. Pero el mensajero fiel trae alivio, acarrea salud. ¿Recuerdas la semana pasada cómo vimos? Tus palabras pueden ser hirientes o pueden traer medicina y pueden traer alivio. El mensajero fiel trae alivio. Verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Te acuerdas del versículo 1? El versículo 1 está muy relacionado con este. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Pero el no escuchar la reprensión lo lleva a la pobreza y a la vergüenza. Pero aquel que es sabio y que recibe el consejo y que guarda la corrección recibe honra. Versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, ¿cierto? Es como lo que acabamos de ver hace unos minutos.
El árbol de vida es el deseo cumplido. Se utiliza la misma frase, el deseo cumplido. El deseo cumplido regocija el alma, trae gozo, pero el apartarse del mal es abominación al necio. Y vuelve a construirse esta imagen del necio. El necio no solo manifiesta su necedad, sino el necio ve abominable abandonar el mal. Pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. ¿Para alcanzar qué? Los sueños, los deseos, el deseo cumplido. Se niega a abandonar ese camino. Por eso continúa diciendo así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No solamente el necio manifiesta su necedad, se junta con necios. ¿Has visto necios juntos con otros necios? Qué buen consejo me está dando aquí Salomón. El que anda con sabios, sabio será. Ten cuidado con quién estás relacionándote constantemente, ¿no? Camina con sabios, eso te hará más sabio. Pero júntate con necios y te meterás en dificultades. Ahora, si estás juntando con necios y todo el tiempo te metes en dificultades, pregúntate: ¿acaso no soy yo un necio? Quizás Dios quiere mostrarte que te juntas con aquellos que tienes afinidad. Mejor obedece desde el principio, ¿no? El sabio escucha el consejo, recibe el consejo, abraza la sabiduría, como veíamos en los primeros capítulos. El necio no sabe escoger sus amistades, no sabe hacerlo. El necio que se junta con necios será quebrantado. Mira lo que dice el verso 21 y 22. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados por el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ya lo veíamos en el versículo 6 de este mismo capítulo. En el versículo 6 de este mismo en el mismo capítulo, cuando me hablaba acerca del pecado de la mentira, dijimos: ¿tú crees que vas a ganarle la carrera al pecado? ¿Tú crees que vas a ganarle la carrera a la mentira? No, un día te va a alcanzar. Y aquí me lo dice: el mal perseguirá a los pecadores. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Me gusta la palabra perseguir, ¿verdad?, que aparece aquí, porque también David utiliza esa palabra seguir. A mi esposa le encanta esta porque encontró hay una canción que habla de esto, de cómo la misericordia y el amor de Dios te persigue, como si estuviera corriendo atrás de ti porque quiere bendecirte. Bueno, el Salmo 23 versículo 6 dice: el bien y la misericordia ¿Alguien se sabe el Salmo 23? ¿Sí? ¿Te sabes este versículo? Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué maravilla encontrar en Cristo el perdón de pecados y encontrar en Él la justicia, y darme cuenta que al voltear atrás, la misericordia y la bondad, el bien de Dios me persiguen para recompensarme. Eso es lo que está diciendo aquí. Las bendiciones recompensan a los justos. Y esas bendiciones, ¿no? Dice aquel que dice el bueno dice: dejará herederos a los hijos de sus hijos. Estás dejando una herencia que va a alcanzar hasta tus nietos, a los hijos de tus hijos, ¿no? Y creo que no está enfocado solamente en algo material, sino está enfocado en algo espiritual. No tienes idea de cuánto estás dejando para tus hijos y para tus nietos con la manera en que te conduces delante de Dios. ¿Qué es lo que te está persiguiendo? ¿Los problemas? ¿O te están persiguiendo el bien y la misericordia? Versículo 23 al 25 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma,
mas el vientre de los impíos tendrá necesidad, ¿no? Entonces, en todo lugar se produce alimento, incluso dice en la granja del pobre. Ahora, el siguiente versículo, el versículo 24, me habla de el amor que tenemos que tener para con nuestros hijos. Ya llevamos cierto tiempo estudiando esta actitud y este carácter de las personas que deciden vivir para el Señor y aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Y el rechazar la sabiduría de Dios y el rechazar su palabra lo denomina como una persona necia, como una persona necia. Y entonces todos tenemos la capacidad de convertirnos en unos necios. ¿A poco no? Y nuestros hijos también. Pues viendo lo que el necio es, cómo ama la mentira, cómo se convierte en odioso e infame. Pregunta: ¿quieres que tu hijo ame la mentira? ¿Quisieras que tu hijo se convirtiera en odioso e infame, en una vergüenza? Bueno, aquí me dice: si lo amas, te preocupas lo suficiente para disciplinarlo. En la NTV dice así: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y yo sé que de repente la palabra amor y disciplina pareciera que no encajan en un mismo lugar, pero sin duda sí, porque Dios dice que al que ama, disciplina. Y dices: Señor, ya no me ames tanto, ¿verdad? Porque todo el tiempo me estás disciplinando. Bueno, mira lo que dice en Hebreos capítulo 12 acerca del amor de Dios. Dice en el verso 5, Hebreos 12: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Ya para que no nos quede duda que es disciplina, dice en el verso 6: y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Que nos quede muy claro. Pero lo hace porque nos ama. Y yo sé que de repente nos suena cuando nuestros papás, los papás de mi generación, yo soy del 74, mis papás eran bien severos. ¿Alguien se identifica con eso? Sí, hijo, mano, dices a calzón quitado. ¿Te suena esa frase? Dices: me traes memorias que no quiero recordar, pastor. Pero eran estrictos, ¿no? Y nos metían ¿en qué? En cinturón. Ándele, mira, no, lo que se quitaban de la cintura era el cinturón. Nos metían en cintura. ¿Por qué? Porque nos amaban, y esa es la manera que ellos nos daban dirección. A través del tiempo ha cambiado esta forma de pensar y vemos eso como algo malo. Pero pregunta: después ha pasado el tiempo y suficiente tiempo para darnos cuenta que la falta de disciplina ha mejorado a las personas. No, los ha hecho odiosos e infames. Perdón si naciste después del 74. No, no es cierto. No te estoy diciendo odioso ni infame. Solo te estoy diciendo: Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina se aplica con amor. Mira lo que dice el verso 61: si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, el escritor de Hebreos va hasta el punto de decir: si tú no disciplinas a tu hijo, lo tienes como un bastardo, como si no fuera tu hijo, ¿no? Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, amén, que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y dices: ay, sí, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos ha llamado como padres a disciplinar a nuestros hijos. Ahora, lo que dice el verso 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que no lo disciplina a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto no quiere decir que
lo levantas a las 6, levántate a las 6 de la mañana, vamos, ¿no? Te voy a disciplinar. No, pues no, ¿verdad? Sino que está hablando de cómo tengo que hacerlo desde que son pequeños. Porque desde pequeños la necedad está ligada a su corazón. Proverbios 19, versículo 18. Vamos a hablar más de esto conforme vayamos avanzando en los capítulos de este libro. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Evidentemente, la disciplina, de acuerdo a la palabra de Dios y al amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, no tiene que ver con el abuso. Y por cierto, creo que es más abuso darle la ley del hielo a tu hijo. Porque a veces se nos ha enseñado que si a tu hijo hizo algo malo, mándalo a su cuarto, ponlo mirando hacia la esquina, ponle también unas orejas de burro también, ¿no? Eso es más humillante porque cortas toda comunicación. Y si tú lo haces y lo haces y lo haces, tu hijo nunca puede expresar lo que siente. No puede expresar lo que siente, no puede dialogar contigo. No te preguntes por qué a los 13 años ya no te quiere hablar. Porque el que comenzó la ley del hielo fuiste tú. La corrección, por otro lado, se aplica con amor, se aplica con diálogo, se entiende lo que está sucediendo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 22 versículo 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dices: no, pues préstenme una vara. No está diciendo tampoco eso. No está hablando de cuántas varas vas a dar. No está hablando de eso. Pero sí él se da cuenta: hey, hay una consecuencia por lo que has hecho. Pero cuando un hijo no se da cuenta que hay una consecuencia, escúchame bien, alguien más le va a dar la vara. ¿Van a ser los de la vuelta de la esquina? ¿O va a ser la policía? ¿O va a ser alguien más? ¿Se entiende? Es mejor hacerlo en casa, con amor y con cuidado, dialogando y aprendiendo juntos a amar al Señor, ¿verdad? Que a tu hijo le den una paliza por allá afuera. Proverbios 23, versículo 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Y dices: ¿y cómo puede ser eso? Porque podemos hablar en ese tiempo de corrección y de disciplina de cómo Jesús murió por nuestros pecados, de cómo Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Es una oportunidad para poder hablar con ellos de cuánto Dios nos ama y al que ama disciplina, y cómo Dios envió a su Hijo Jesús para recibir el castigo que nosotros merecíamos, para librarnos del castigo eterno. ¿Okay? Entonces desde temprano lo corrige. Me gusta como la NTV lo dice: los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Si no, te van a estar llamando de la escuela todo el tiempo, ¿no? O a lo mejor hasta ya lo cambiaste de escuela. Dices: espero que en esta escuela sí funcione, y no ha funcionado. Entonces, ¿de quién es la tarea? De nosotros. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El justo encuentra saciedad. ¿En quién? En el Señor. Pero el estómago de los perversos quedará completamente vacío. Dijimos en un momento, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. El dinero puede sacarte de problemas. Puedes dejarle incluso una herencia a tus hijos e incluso a tus nietos. Con el dinero puedes servir a los demás y amar a los demás, como lo vimos. Pero el dinero no puede rescatar el problema de tu problema más grande, que es el pecado y la muerte. El único que puede rescatarte de esto es Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida venciendo a la muerte. Vamos a ponernos de pie para orar, para terminar. ¿Te estás dando cuenta que son como capsulitas así?
Dice, más vale que abras la boca, ¿no? Para recibir la medicina, ¿no? Acuérdate que Proverbios lo puedes leer una vez cada mes. Proverbios tiene 31 capítulos y resulta que los meses generalmente tienen 30, 31 días. Escoge el día en el que estás y lee el capítulo y comienza a recibir la medicina que necesitamos. Comienza a recibir lo que cada uno de nosotros necesitamos. Vamos a orar y vamos a alabar al Señor, que los jóvenes prepararon un par de canciones más para guiarnos en adoración. Señor, gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sin duda tú tienes esto para nosotros el día de hoy. Señor, líbranos de la necedad. Señor, si no nos hemos dado cuenta de que somos necios y nos juntamos con necios y que nuestra necedad se manifiesta y los demás pueden vernos y pensar que somos eso, odiosos, infames, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos. Muéstranos nuestra necedad. Señor, leímos que la necedad está ligada al corazón. Señor, danos un nuevo corazón. Te pido, Señor, que aquel que le mostraste, Señor, su pecado, que el día de hoy pueda rendirse a ti, Señor, pueda rendir su corazón a ti. Tú puedas hacerle un trasplante de corazón, Señor. Le quites el corazón de piedra, le des un corazón de carne que te alabe y te adore, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Creemos lo que dice tu palabra, Señor, que tú en la cruz diste tu vida por nosotros, Señor, para darnos tu justicia, Señor. Nos pasaste de la impiedad, Señor, a la justicia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Observando el destino de cada una de estas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestro destino. Porque a través de tu sacrificio nos has dado salvación. Y porque a través de lo que tú haces diariamente en nuestra vida, podemos impactar la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, Señor. Haznos hombres y mujeres así, Señor, que tengan algo que entregar a sus hijos y a sus nietos, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo.
El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia.
El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 14. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: Me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: Consíguemela. A mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente, un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido, ni a su padre, ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que habían hecho miel en los restos del animal. Entonces, tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón le dijo a estos jóvenes: Les propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero, si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Muy bien. Muy bien. Dinos tu acertijo. Entonces él recitó: Del que come, salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. 3 días más tarde, seguían intentando resolver el acertijo. Al cuarto día, le dijeron a la mujer de Sansón: Seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo: Tú no me amas. Me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él.
y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el 7º día, él le dio la respuesta, porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia, y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces, ese 7º día antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y Sansón respondió: Si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! La promesa que Dios hizo a Manoa se cumplió a su debido tiempo con el nacimiento de un hijo que fue llamado Sansón. A medida que el niño crecía, se hacía evidente que poseía extraordinaria fuerza física. Sin embargo, como bien lo sabían Sansón y sus padres, esta fuerza no dependía de sus firmes músculos, sino de su condición de nazareo, es decir, consagrado a Dios. Y esto estaba representado por su cabellera larga. Libro Patriarcas y Profetas, página 545. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 14 del libro de Jueces, que narra la historia de Sansón, el hombre fuerte y débil de Dios. Fuerte por su condición física, pero tenía una debilidad. ¿Y cuál era esa debilidad de Sansón? La misma que puede tener cualquier persona: los gustos. ¿Y qué le gustaba a Sansón? Lo que le gusta a cualquier hombre normal: las mujeres. Como dirían los futbolistas brasileños, las garotas. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Él era un nazareo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no podía casarse? Sí podía casarse, podía tener su compañera. Pero Sansón había sido instruido con principios de temperancia y dominio propio desde su infancia. Sansón, a diferencia de otros nazareos, que por voluntad propia habían aceptado tener un periodo de consagración absteniéndose de muchas cosas y dejándose crecer el cabello como un símbolo de su consagración, Sansón fue dedicado desde incluso antes de nacer, desde el vientre de su madre, y debía mantener esa misma condición hasta el día de su muerte. Sansón entonces tuvo que aprender esos principios de autocontrol, de entender lo que Dios tenía para él como propósito de su vida, de ser el libertador del pueblo de Israel. Sus padres lo instruían a él constantemente. La tribu de Dan era una de las tribus que estaba más cercana a Filistea, y eso influyó mucho en la vida de Sansón. Entonces Sansón, influenciado por la cultura filistea que estaba a su alrededor, descendió Sansón a Tibna y vio una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: vi en Tibna una mujer filistea. Os ruego
me la toméis por esposa. En la actualidad, una petición de esta es un poco extraña, porque se supone que nuestros hijos tienen sus gustos y ellos eligen la pareja con la cual quieren formar su hogar. Claro, los padres, como buenos orientadores, saben dar consejos adecuados a sus hijos. Lo ideal es que los hijos presenten la futura pareja a sus padres y la lleven y digan, mire, este es mi novio, esta es mi novia, o esta es la que me gusta y te la quiero presentar, o es mi amiga especial. Y los padres dan los consejos, pero no eligen la pareja de sus hijos. En la antigüedad era totalmente diferente. En la antigüedad los padres tenían la responsabilidad de elegir la pareja para sus hijos. Y Sansón le dice, quiero que me la tomen por esposa a esta mujer filistea. Y los padres entonces reaccionan. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo mi pueblo para que vayas a tomar una esposa de los filisteos incircuncisos. ¿Será que acaso no hay mujeres en Israel? Como pasa hoy en día en la iglesia, no, es que no hay hombres, no hay mujeres, no hay, entonces tenemos que ir a buscar de afuera. Es que ellos son buenos, son mejor incluso que muchos cristianos. Pero la respuesta de Sansón fue, esta fue la que me agradó. Esta es la que me gusta, tómenla por esposa. Dice el versículo número 4 que sus padres no sabían, y esto me llama mucho la atención, esta parte del versículo, dice, sus padres no sabían que esto venía del Señor. ¿Qué? ¿Venía del Señor que tomes una mujer filistea por esposa? ¿Eso venía del Señor? Según dice el versículo, que Sansón buscaba ocasión contra los filisteos, que en ese tiempo dominaban a Israel. Entonces los filisteos dominaban a Israel y Sansón, para cumplir su misión, entonces utiliza una estrategia, la estrategia de casarse con una filistea. O sea, tras que le gusta, porque le gusta la mujer, entonces voy a utilizar esta circunstancia para cumplir la misión que se me ha encomendado, emparentarme con los filisteos. Con respecto a este tema, en el libro Patriarcas y Profetas, se hace el siguiente comentario, página 546. Precisamente cuando llegaba a la adultez, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que debía haber sido más fiel a Dios, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podía glorificar mejor a Dios o si estaba colocándose en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. Él no consultó a Dios. Él no le dijo, Señor, ¿será que esto es adecuado? Él mismo formó sus propios planes. Él formó sus propios planes para cumplir la obra según su propia percepción. Y este es el error que podemos cometer muchos de nosotros el día de hoy. Dios tiene una obra para ti, Dios tiene una obra para mí, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra propia percepción, no de acuerdo a nuestro propio gusto. Creemos que porque tenemos una responsabilidad y se nos ha asignado una responsabilidad, todo lo que yo decida es correcto. No, hay que consultar a Dios. Hay que preguntarle si esto realmente va de acuerdo a su voluntad. Sansón en ningún momento consultó a Dios para elegir la compañera de su vida, para emparentarse con los filisteos o para cumplir su misión. Él buscó como excusa el cumplimiento de su obra, emparentarse entonces con una filistea. Y sigue diciendo el comentario, el cristianismo debe tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial, pero con demasiada frecuencia los móviles que conducen a esta unión no se ajustan a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a aliarse con sus súbditos, y para lograr esto trata de despertar pasiones impuras en el corazón. Pero en su palabra el Señor ha indicado clara y terminantemente a su pueblo que no se una con aquellos en cuyo corazón no mora el amor. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Beliab? Es una pregunta. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Qué armonía puede haber entre Israel y Filistea? ¿Qué armonía? ¿Qué armonía hay hoy entre el cristianismo y los mundanos? Pero nuestros hijos se están casando con mujeres que no son de su misma fe y nuestras hijas se están emparentando con hombres que no creen lo mismo que ellas han creído a lo largo de toda su vida. Esto es un error grave, un error que va a traer consecuencias, que a lo largo de la historia ha tenido consecuencias y que seguirá trayendo consecuencias en la vida de muchos jóvenes que no consultan a Dios para elegir el compañero o la compañera de su vida. Dice el relato bíblico, así Sansón descendió con sus padres a Timna, y cuando llegaron a las viñas de Timna, un leoncillo vino rugiendo hacia él. Se sintió atacado por un león. En ese momento no estaba con su papá ni con su mamá, estaba solo, iba en camino a Timna. Posiblemente él iba adelante o se quedó un poco rezagado mientras sus padres iban adelante para ir a pedir la mano de la novia. Y sale un león a su encuentro y con la fuerza que Dios le había dado, porque Dios sí le dio fuerza, aunque la fuerza de Sansón no radicaba en su cabello como algunos piensan, sino de su comunión con Dios. Entonces, con la fuerza que Dios le da, dice el versículo número 6, el Espíritu del Señor descendió sobre él y Sansón despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en la mano. Y de este asunto no contó nada a su padre ni a su madre, no contó nada de lo que había hecho. Llegó pues y habló a la mujer que había agradado a Sansón. Allí hablaron, allí las familias se pusieron de acuerdo, hablaron, y un tiempo después, cuando volvió para casarse, para consumar el matrimonio, para hacer la fiesta de celebración de boda, donde los padres pues aconsejaron a Sansón, pero en última instancia le hicieron caso a su hijo. Cuando fueron a casarse, se apartó para ver el cadáver de aquel león que había matado y vio dentro del cuerpo del león algo sorprendente, algo que uno ni siquiera puede imaginarse, ¿no? Dice, vio un enjambre de abejas y un panal de miel. Versículo número 9, dice que lo tomó y fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, lo dio también a ellos y comieron, pero no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Llegó pues a su padre a casa de la mujer y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los jóvenes, según la costumbre, no según lo que Dios había establecido, sino que la costumbre que había, ¿en dónde? En Filistea, estaban en Filistea con las costumbres filisteas. Con respecto a este asunto, el libro Patriarca y Profeta sigue haciendo comentarios. En el festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. ¿Cómo te imaginas tú una boda filistea? ¿Cómo sería una boda en Filistea? ¿Cómo sería un matrimonio de los que no son siervos de Dios? ¿Qué tipo de comida había allí? ¿Qué tipo de bebida? ¿Qué tipo de música? Si te das cuenta que no hay ningún tipo de relación entre Dios y Satanás, entre el cristianismo y los mundanos, entre lo que Dios nos ofrece y entre lo que nuestros gustos están inclinados a hacer, no hay ningún tipo de relación. ¿Qué puede haber en un matrimonio donde no se respeta a Dios? ¿Qué puede haber? Entonces dice el comentario que quien quiera que voluntariamente entable semejantes relaciones se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de su compañero. Pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y se fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y debilitar la cautela del alma. O sea que ese tipo de relación, en lugar de ser un beneficio para aquellos que no tienen nuestra misma fe, se convierte más bien en una maldición para nosotros. Versículo número 11.
Cuando lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: os propondré un desafío. Aquí hay una amistad entre filisteos y Sansón. Aquí no hay ningún cumplimiento de misión. Aquí ellos están celebrando y Sansón, en medio del compañerismo, dice: mira, les voy a proponer un acertijo, un enigma. Si en 7 días del banquete lo descifráis, os daré un premio, 30 túnicas y 30 vestidos. Pero si no lo podéis declarar vosotros, me daréis a mí 30 túnicas y 30 vestidos. Ellos respondieron: dinos el enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Y al 4.º día, ahí puedes revisar tú la versión que tienes de tu Biblia, como dice el versículo 15, si dice 7.º día o dice 4.º día. Al 4.º día dijeron a la esposa de Sansón: induce a tu esposo a que nos declare el enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? O sea, hicieron una amenaza a la esposa de Sansón. O convences a tu esposo que nos diga la respuesta del enigma o te vamos a matar. Y por supuesto ella no iba a arriesgar su vida ni la vida de su familia, prefirió arriesgar la vida de su esposo, que en realidad yo no creo que lo amara mucho porque lo traicionó. Y este es el espíritu de los filisteos, la traición, el engaño. Dice el versículo 16, y la esposa de Sansón lloró ante él y le dijo: solamente me aborreces. Nota cómo ella le habla a Sansón. Y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los de mi pueblo. Y Sansón respondió: ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, te lo voy a declarar a ti. Pero aquí nuevamente se ve la debilidad de este hombre fuerte. Y ella lloró ante él durante el resto de los 7 días del banquete. Y al 7.º día, él ya cansado, porque esto era como una gotera continua, la mujer: tú no me amas, tú no me amas, tú no me quieres, y le lloraba y le insistía, y allí estaba persistiendo la mujer. Al 7.º día, él se lo declaró porque ella lo asedió. A veces las mujeres tienden a ser así, tienen ese poder de convencimiento. Entonces ella contó el enigma a los de su pueblo, y al 7.º día, antes de la puesta del sol, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, molesto por supuesto: si no hubieses arado con mi novilla, si no hubieses obstinado, cansado y amenazado a mi esposa, jamás hubierais descubierto el enigma. Pero Sansón, como había dado su palabra, dice el versículo 19, que el Espíritu del Señor vino sobre él, descendió a Ascalón, mató a 30 filisteos, tomó sus despojos y los dio a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo se fue a la casa de su padre. Hay quienes dicen entonces que en medio de estas circunstancias Dios escribió derecho sobre estas líneas torcidas. Este matrimonio no era aprobado por Dios. Y la traición de esta mujer hacia su propio esposo indicaba que ese matrimonio iba directo al fracaso. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, los que somos padres debemos orientar a nuestros hijos para que tomen las mejores decisiones. Quizá muchos hoy se lamentan por el matrimonio que una vez decidieron ejercer, unir lazos matrimoniales. Si no fuese así, no existieran los divorcios. Sí, las parejas tienen dificultades, las parejas tienen diferencias, las parejas cometen errores, pero algunos salen adelante a pesar de sus errores porque mantienen la misma fe, las mismas convicciones, los mismos propósitos. Pero ¿cómo se puede unir el agua y el aceite? ¿Cómo puedes educar tú a tus hijos cuando tu pareja no cree lo mismo que tú crees, ni le gustan las actividades que a ti te gustan? Este matrimonio de Sansón con esta mujer filistea iba directo al fracaso. Desde el mismo momento de la celebración de boda se demostró que era un error. Así que este hombre, enojado e impulsado por el rencor hacia los filisteos, decidió dejar a su esposa sola por un tiempo. Y cuando se le pasó la rabia,
Cuando se le pasó la molestia, decidió ir a buscarla, pero resulta ser de que los traicioneros filisteos fueron un paso más allá. Versículo 20. La esposa de Sansón fue dada al compañero, a otra persona, a un amigo de Sansón, a un supuesto amigo de Sansón. Se le dio por esposa, que lo había atendido durante la boda. O sea, el padrino se quedó con la novia. O sea, ¿te puedes imaginar el desastre de vida social que había en Filistea? No es muy diferente a la sociedad que tú y yo estamos viviendo en este momento. Una sociedad donde cada quien hace lo que bien le parece. Vamos a meternos a vivir juntos y si funciona, seguimos y si no, pues nos dejamos. ¿Para qué casarnos? Yo he conocido, dicen algunos, yo he conocido parejas que se casan y al poco tiempo se separan y he visto quienes viven en concubinato y están bien, pero no, está mal. Porque eso no fue lo que Dios estableció. Dios nos ha llamado a ser una luz al mundo. Sansón era un hombre fuerte porque Dios le había dado fuerza física para que cumpliera la misión, pero era un hombre débil. Un hombre que a pesar de que había aprendido desde su juventud el dominio propio y la temperancia, se dejó llevar por sus inclinaciones, porque cualquiera de nosotros puede cometer los mismos errores que cometió Sansón. Necesitamos que nuestra fortaleza dependa de la fuerza de Dios y de su espíritu. Los filisteos iban a intentar hacer caer a Sansón, a debilitarlo de cualquier manera. Pero Sansón dio a conocer cuál era su verdadera debilidad: las mujeres. Por las mujeres han caído muchos hombres. Si no, pregúntenle al rey Salomón, que fue aquel que tuvo muchas mujeres, y las mujeres de Salomón lo incitaron a la adoración a los falsos dioses. A tal punto de decir Salomón en el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón dice: yo no le negué nada a mi corazón, pero descubrí que todo era vanidad y correr tras el viento. El placer, mis queridos amigos y hermanos, es momentáneo. El placer es circunstancial. Pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno, felicidad plena en un hogar imperfecto, pero donde mora el Espíritu de Dios. Y donde mora el Espíritu de Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, podemos ir creciendo constantemente. Nuestra familia debe enrumbarse a un solo propósito, y es ir a la patria celestial y encaminar a nuestros hijos para que el día que ellos tengan cierta edad, no se aparten de los caminos del Señor. Sansón fue educado desde su nacimiento y aún así se equivocó. Pero quiero decirte que para nosotros todavía hay esperanza, porque podemos reflexionar y podemos entender los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. No nos unamos con yugo desigual. Si aún uniéndonos con personas de nuestra misma fe nos toca pasar momentos difíciles, no quiero ni imaginarme lo que es vivir con alguien que no cree lo que yo creo, que no vive lo que yo vivo, que no come como yo como, que no disfruta lo que yo disfruto. Y esa persona que está a mi lado, o estoy hablando de un caso hipotético, una persona que esté a mi lado, que no comparta lo que yo comparto, también va a sufrir y va a querer entonces tomar otro rumbo en su vida. Esa es la realidad, pero aún así hay esperanza para nosotros. ¿Qué piensas tú de la vida de Sansón? ¿Qué errores has cometido que hoy puedes enmendarlo con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Y qué lecciones podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy para que de esa manera podamos salir más que victoriosos en Cristo Jesús? Bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy, y no sin antes poder acercarnos a Dios a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones que tú nos das cada día. Gracias porque nos ayudas en esta carrera que va hacia la patria celestial. Debemos, Señor, doblegar nuestros gustos y aprender principios de temperancia y dominio propio para glorificar tu nombre en nuestras relaciones personales y en la formación de los hogares, Señor, que han de estar presentes antes de la venida de Cristo. Gracias, Señor, por aquellos que se dan cita cada día para estudiar tu palabra. Fortalece nuestra fe,
Ayúdanos, Señor, y sé tú el primero de nuestra vida. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con otras personas, y así seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y él despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le dieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Te quiero amar, te quiero dar toda mi vida con amor, para llevar ante tu trono adoración. Quiero elevar una canción que te describa mi amar y derramar mi corazón ante tu altar. Jesús,
Jesús, por siempre reinarás con gran poder, Señor. Tú vencerás. Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Redentor. Jesús, por siempre reinarás con gran poder, Señor. Tú vencerás. Vamos a cantar juntos. Te quiero amar, te quiero dar. Te quiero amar, te quiero dar toda mi vida con amor, para llevar ante tu trono adoración. Quiero elevar una canción que te describa mi amar y derramar